Taller Introducción a la Programación Creativa con Processing. Las ecuaciones matemáticas básicas pueden utilizarse para dibujar formas en pantalla y modificar sus atributos. Estas matemáticas se utilizan para acelerar y desacelerar formas en movimiento y mover objetos a lo largo de trayectorias curvas. En la parte inferior de la pantalla estáis viendo las funciones que vamos a aprender hoy. La función SQ se utiliza para elevar al cuadrado un número y devolver el resultado. El resultado es siempre un número positivo porque, como ya sabéis, la multiplicación de dos números negativos nos dará un resultado positivo. La función SQ tiene un solo parámetro. Cuando se utiliza SQ, el resultado se puede asignar a una variable. Y como veis en las tres líneas que tenemos en pantalla, en la primera de ellas declaramos una variable llamada a, que es decimal, y utilizamos la función SQ y le ponemos un parámetro de 1, lo que equivaldría a multiplicar 1 por 1, entonces el resultado va a ser que asignaremos 1 a la variable a. En la segunda línea declaramos una variable decimal denominada b y utilizamos la función SQ y ponemos un valor de -5, lo que asignará 25 a nuestra variable b. Y en la tercera línea declaramos una variable decimal denominada c y en la función SQ introducimos el parámetro 9, lo que asignaría un valor de 81 a nuestra variable c. La siguiente función que vamos a estudiar es SQRT, que se utiliza para calcular la raíz cuadrada de un número y devolver el resultado. Es exactamente lo opuesto a SQ. La raíz cuadrada de un número es siempre positiva, a pesar de que puede haber una raíz negativa válida. Esta función tiene también un solo parámetro que debe ser un número positivo. Igual que sucedía en la función SQ, el parámetro de valor puede ser cualquier número y cuando la función se utiliza, el resultado puede ser asignado a una variable. Y veamos el ejemplo de las tres líneas de código que vemos en pantalla. En la primera declaramos una variable decimal llamada a y en la función SQRT introducimos el valor 6561, lo que asignaría un valor de 81 a nuestra variable a. En el segundo caso declaramos también una variable decimal llamada b y en la función SQRT introducimos el valor 625, lo que asignaría un valor de 25 a nuestra variable b. Y en el tercer caso declaramos una variable decimal llamada c y en la función SQRT introducimos el valor 1, lo que asignaría 1 a nuestra variable c. La función POW calcula un número elevado a un exponente y tiene dos parámetros. El primero de ellos sería el número que queremos multiplicar y el segundo sería el exponente, que sería la cantidad de veces que queremos multiplicarlo. El primer parámetro es el parámetro num, que es el número a multiplicar, y el parámetro exponente es el número de veces que queremos realizar la multiplicación. Vamos a ver los ejemplos que tenemos abajo en pantalla. En el primero de ellos declaramos una variable decimal denominada a, abrimos la función POW y en el primer parámetro introducimos el número 1 y en el segundo parámetro el 3, lo que asignaría 1,0 a la variable a, lo que equivale a multiplicar 1 por 1 por 1. En la segunda línea declaramos una variable decimal b y dentro de la función POW el primer parámetro es un 3 y el segundo parámetro es un 4, lo que asignaría un valor de 81,0 a nuestra variable b, ya que equivale a 3 por 3 por 3 por 3. En la tercera línea declaramos una variable decimal denominada c y en la función POW como primer parámetro introducimos el número 3 y como segundo parámetro -2, lo que asignaría 0,11 a nuestra variable c, ya que equivale a 1 partido por 3 por 3. Y en la cuarta línea declaramos una variable decimal denominada d y dentro de la función POW el primer parámetro es el número -3 y el segundo parámetro sería el número 3, lo que asignaría
menos 27 a nuestra variable d, ya que equivale a menos 3 por menos 3 por menos 3. Igual que funcionan las leyes en las potencias matemáticas, de la misma manera funcionarán en nuestros programas de processing. Cualquier número excepto 0 elevado a la potencia de 0 es igual a 1. Cualquier número elevado a la potencia de 1 es igual a sí mismo. Y vamos a ver estas 3 líneas de código. En la primera de ellas declaramos una variable decimal denominada a y dentro de la función POW utilizamos como primer parámetro el 8 y como segundo parámetro el 0. Esto asignaría 1,0 a nuestra variable a. En la segunda línea declaramos una variable decimal denominada b y en la función POW como primer parámetro usamos el 3 y como segundo parámetro utilizamos el 1, lo que asigna 3,0 a nuestra variable b. Y de la misma manera en la tercera línea declaramos una variable decimal denominada c y dentro de la función POW usamos como primer parámetro el 4 y como segundo el 1, lo que asignaría 4,0 a nuestra variable c. A menudo los números se convierten en un rango que oscila entre 0,0 y 1,0 para realizar cálculos. Esto se conoce como la normalización de los valores. Cuando los números entre 0,0 y 1,0 se multiplican entre sí, el resultado nunca es inferior a 0,0 o superior a 1,0. Esto permite que cualquier número se pueda multiplicar por otro o por sí mismo muchas veces sin salir de esta gama. Y por ejemplo, multiplicando el valor 0,2 por sí mismo 4 veces, esto producirá un resultado de 0,0016000001. Debido a que los números normalizados tienen un punto decimal, todos los cálculos se deben hacer con el tipo de datos float, o sea, decimal. Para normalizar un número se divide por el valor máximo que representa. Vamos a ver un ejemplo en la tabla que tenéis en pantalla. Si tenemos un valor inicial de 0,0 y realizamos el cálculo y dividimos 0,0 entre 255, el valor normalizado será 0,0. En el segundo caso, si tenemos un valor inicial de 102,0 y realizamos el cálculo y lo dividimos por 255,0, el valor normalizado será 0,4. Y en el último de los casos, si el valor inicial es 255, al dividirlo por 255 el valor normalizado será 1. Estas operaciones también las podemos realizar a través de la función norm. La función norm tiene 3 parámetros, un valor, el mínimo y el máximo. El número utilizado como parámetro de valor se convierte a un valor que oscila en un rango entre 0,0 y 1,0. Los parámetros bajo y alto establecen los respectivos valores mínimos y máximos de los números de rango actual de número. Si el valor está fuera del rango, el resultado puede ser menor de 0 o mayor que 1. Vamos a ver en el siguiente ejemplo cómo podemos utilizar la función para realizar los mismos cálculos que encontramos en la tabla. En la primera línea declaramos una variable decimal denominada x y abrimos la función norm. Introducimos como valor inicial 0,0, como valor mínimo 0,0 y como valor máximo 255, lo que asignaría 0,0 a nuestra variable x. En la segunda línea declaramos una variable decimal denominada y dentro de la función norm utilizamos como valor inicial 102,0, como segundo parámetro utilizamos el valor 0,0 y como tercer parámetro utilizamos el valor 255, lo que asignaría un valor de 0,4 a nuestra variable y. Y en la tercera línea declaramos una variable decimal denominada z y dentro de la función norm usamos como primer parámetro 255,0, como segundo parámetro 0,0 y como tercer parámetro 255, lo que asignaría un valor de 1,0 a nuestra variable z.
Después de realizar la normalización, un número se puede convertir en otro rango a través de la aritmética. Para convertir números entre 0,0 y 1,0 en un rango de entre 0,0 y 500,0, lo multiplicaremos por 500. Para convertir números entre 0,0 y 1,0 en un rango de entre 200 y 250, lo multiplicaremos por 50 y luego le sumaremos 200. Vamos a ver algunos ejemplos en esta tabla. En el primer caso tenemos un rango inicial que ya está convertido de 0,0 a 1,0 y tenemos un deseo de rango que oscile entre 0,0 y 255. Entonces, para realizar la conversión únicamente debemos multiplicar esa variable por 255. En el segundo caso tenemos un deseo de rango que oscile entre menos 1,0 y 1,0. Entonces la operación que debemos realizar es multiplicar nuestra variable x por 2,0 y luego restarle 1,0. Y en el tercer de los casos tenemos un deseo de rango que oscila entre menos 20 y 60,0. Entonces la operación que debemos realizar es multiplicar nuestra variable x por 80,0 y restarle 20,0. Processing tiene una función denominada lerp que se puede utilizar para llevar a cabo estos cálculos. El nombre lerp es una contracción de interpolación lineal. La función lerp utiliza tres parámetros. El primer parámetro, el valor 1, define el valor mínimo. Y el segundo parámetro, el valor 2, definiría el valor máximo. Y el parámetro tercero debe ser siempre un valor de entre 0,0 y 1,0. En el siguiente ejemplo se muestra cómo utilizar esta función para realizar las conversiones de valor que hemos hecho en la tabla anterior. En la primera línea de código creamos una variable decimal denominada x y dentro de la función lerp utilizamos como primer parámetro menos 20,0, como segundo parámetro 60 y como tercer parámetro utilizamos 0,0, lo que asignaría un valor de menos 20 a nuestra variable x. En la siguiente línea declaramos una variable decimal denominada y dentro de la función lerp utilizamos como primer parámetro menos 20, como segundo parámetro 60 y como tercer parámetro 0,5, lo que asignaría un valor de 20 a nuestra variable y. Y en la tercera línea declaramos una variable decimal denominada z y dentro de la función lerp utilizamos como primer parámetro menos 20, como segundo parámetro 60 y en el tercer parámetro utilizamos 1,0. Lo que asignaría un valor de 60 a nuestra variable z. La función map es muy útil para convertir directamente de un rango de números a otro y cuenta con 5 parámetros. El primero de ellos, el parámetro valor, es el número de remapeo. Es el número que queremos modificar. Similar a la función norm, los parámetros low1 son los valores mínimo y máximo del rango actual. Y los parámetros low2 y high2 son los valores mínimo y máximo del rango que se desea. Vamos a ver en el siguiente ejemplo cómo convertir los valores de entre 0 y 251 en el rango menos 1 y 1. Esto es lo mismo que normalizar el primer valor y a continuación multiplicar y sumar para moverlo del rango de 0 a 1 hasta el rango menos 1 a 1. Vamos a ver cómo funciona esto. En la primera línea declaramos una variable decimal x y dentro de la función map utilizamos como primer parámetro el valor, que es 20,0. El segundo de los parámetros es 0,0 y el tercero 255, que serían los valores mínimo y máximo. Y como cuarto y quinto utilizamos menos 1,0 y 1,0, lo que sería el rango deseado para nuestra variable. Y esto asignaría un valor de menos 0,84 a nuestra variable x. En la siguiente línea tenemos un valor de 0,0, el mínimo 1 es 0,0 y el máximo 1 es 255. Y en el cuarto valor ponemos los valores mínimos deseados, que sería menos 1,0, y el valor máximo deseado, que sería 1,0.
lo que asignaría un valor de -1 a nuestra variable y. Y en el último de los casos utilizamos el primer valor 255,0, el mínimo que sería 0,0 y el máximo que sería 255, y luego como mínimo deseado utilizamos -1,0 y como máximo 1,0, lo que asignaría un valor de 1,0 a nuestra variable z. Esto parece un poco lioso, pero os recomiendo que utilicéis esta función unas cuantas veces hasta que cojáis un poco de soltura. Una buena parte de los fallos que nos dan los programas vienen por no remapear bien nuestros datos, y para esto sirven estas funciones, para que los datos con los cuales estamos trabajando tengan unos límites establecidos que estén claros y que sean precisos. Y ya para terminar vamos a conocer cómo realizar curvas simples. Las funciones exponenciales son útiles para crear curvas simples. Los valores normalizados se utilizan con la función POU para producir de manera exponencial el aumento o disminución de los números que nunca excederán el valor de 1. Estas ecuaciones tienen la siguiente forma: y es igual a x elevado a un número, donde el valor x está entre 0,0 y 1,0 y el valor de n es cualquier número entero. En estas ecuaciones, como el valor x aumenta linealmente, los resultados de y aumentan de manera exponencial. Vamos a ver un ejemplo. En este caso estáis viendo en pantalla una línea curva que se dibuja al obtener el resultado de la ecuación que estáis viendo en la parte inferior, y es igual a x elevado a 4. Y como estáis viendo en los resultados que tenemos a la derecha, los valores que tenemos en el eje y van variando dependiendo del valor al que esté elevado nuestra variable x. Vamos a ver algunos ejemplos de programación y cómo utilizar las funciones que hemos aprendido hoy. En este ejemplo hemos traducido la anterior ecuación para llevarla a un programa. Comenzamos creando una pantalla de 500 por 500 píxeles, dibujamos el fondo de un gris oscuro y con la función stroke le decimos que queremos que nos dibuje las líneas en blanco. Luego con stroke weight le damos un grosor a nuestra línea de 2 puntos. Luego abrimos un bucle for donde declaramos una variable x que es igual a 0, cerramos con punto y coma, luego decimos que si x es menor que el ancho de nuestra pantalla, le sume un valor a x. Luego dentro de ese bucle for declaramos una variable decimal denominada n, y dentro de la función norm utilizamos el valor de x como primer parámetro, como segundo parámetro 0,0 que sería el mínimo, y como tercer parámetro width, que sería el ancho de pantalla. En la siguiente línea declaramos otra variable denominada y dentro de la función POU introducimos la variable n que acabamos de crear en la línea anterior y la elevamos a 4. Luego lo que hacemos es normalizar ese valor, entonces multiplicamos y por el ancho de pantalla. Y luego como última línea de nuestro bucle for le pedimos a Processing que nos dibuje una serie de puntos en las variables x y en las variables y. Y bueno, el resultado es el que tenéis en pantalla. Como veis, en la línea donde declaramos la variable n, lo que hacemos es crear un rango que oscile entre 0,0 y 1,0. En la siguiente línea, donde declaramos nuestra variable y, lo que hacemos es realizar el cálculo de la curva. Luego, multiplicamos ese rango por el ancho de pantalla y por último dibujamos nuestra curva. En este otro ejemplo, variando ya solamente el valor que tenemos dentro de la línea donde hemos declarado nuestra variable y, podemos modificar la curvatura de nuestra línea. De la misma manera, en lugar de puntos, como podéis ver en el ejemplo, podemos utilizar elipses para crear dibujos. Y aquí os dejo otro par de ejemplos para que veáis cómo podemos utilizar estas fórmulas matemáticas para crear diferentes
tipos de diseños y curvas en nuestros programas. Y hasta aquí llega este breve tutorial, espero que hayáis podido aprender algo con nosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta luego. A-Room, Escuela de Nuevas Tecnologías para Mentes Creativas.